Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miguel, ¿quieres explicar lo que el Señor ha puesto en tu corazón para este rato? Vas a hablar sobre el Espíritu Santo. Sí, precisamente, bueno, es un reto para mí, no tengo notas, no vengo con notas, pero bueno, está en mi corazón lo que estoy haciendo. Llevo días preparándome una predicación que la predicaré en Reus. Me lo pidieron porque hoy es el día de Pentecostés, es el día en el que conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Que se derramó sobre toda carne. Sí, cumpliéndose la profecía de Joel, una profecía de 600 años antes del nacimiento de Jesús, que decía que el Espíritu bajaría sobre toda carne, sobre todas las personas, ancianos, niños, mujeres, sobre todos. Y eso se cumplió en Pentecostés. Y desde entonces, pues, la Iglesia tiene este ayudador del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu no es una energía, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y habita en nosotros en cuanto creímos en el Señor. Y Él nos ayuda. En ausencia de Jesús tenemos el Espíritu de Jesús, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús también, que nos guía y nos fortalece. Y bueno, voy a haceros un compartir sobre lo que mañana voy a compartir más profundamente, ya con mis notas y todo eso, ¿no? Bueno, cuando lo que quería compartir del Espíritu Santo es de qué manera lleva a la práctica el Evangelio, lleva a la práctica la salvación, porque ese es su papel. El Padre escoge, el Hijo redime, y el Espíritu Santo pone en práctica la salvación en nosotros, ¿no? Entonces, en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos que se manifestaría a ellos, pero que al mundo no. Y eso confundió mucho a Judas, no el Iscariote, claro, Judas, el otro discípulo, y le dijo, pero ¿cómo podrás manifestarte a nosotros y al mundo no? ¿Cómo lo vas a hacer? Jesús se refería después de resucitar, ¿no? Y después de su ascensión, que se manifestaría a los discípulos y no al mundo. Y lo que le contesta, cuando le dice Judas, bueno, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros, los creyentes, y al mundo no? Y él responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí lo que está diciendo Jesús es tremendo, es impresionante. Él está diciendo que en los creyentes habitaría él con el Padre y el Espíritu Santo. Seríamos morada de Dios. La Trinidad viviría en nosotros. Y eso es impresionante, ¿no? La Trinidad viviría en nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Pero eso se haría por medio del Espíritu Santo, y eso ya ocurrió en Pentecostés. Fue eso lo que ocurrió en Pentecostés. Al derramarse el Espíritu Santo y llenarlos, lo que hizo fue llenarlos de poder y de la presencia del Padre y el Hijo. Era una afirmación revolucionaria, muy nueva. O sea, el templo de Dios seríamos nosotros los creyentes. Esto es increíble, es impresionante. Entonces, como dije antes, la Trinidad actúa así. El Padre escoge, el Hijo
redime, o sea, el Hijo muere, el Hijo paga el precio por el pecado, por ti. El Padre escoge, el Hijo redime, y el Espíritu Santo hace que la salvación se pueda vivir hoy en día a nosotros. Lo hace práctico. Hace práctica la salvación. Pero, ¿de qué manera hace práctica la salvación en nosotros? Pues mira, el Espíritu Santo tiene 3 formas de hacer práctica en nosotros la salvación. La primera es haciéndonos experimentar el amor de Dios. La segunda es mostrándonos los misterios de Dios. Y la tercera es santificándonos para Dios. Vamos a ver cada una de esas partes. ¿Cómo que es eso de que experimentando el amor de Dios? Es que las personas sin el Espíritu no pueden experimentar su amor. No de la manera en la que el Espíritu lo produce en nosotros. En Romanos 5:5 podemos ver un texto muy interesante que nos muestra ese ministerio del Espíritu Santo para que podamos experimentar el amor de Dios. Romanos 5:5, la segunda parte del versículo, dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí podemos ver 3 cosas interesantes. La primera es la palabra derramado. Significa en el original eso, derramado. Pero habla de una inundación, de un flujo como de agua que no cesa, una inundación. No es un sentimiento superficial, sino algo que conmueve, que un sentimiento como el de una inundación. O sea, el Espíritu hace que haya un impacto mental y espiritual en ti de ese sentimiento de ser amado de Él. Cuando uno se siente amado por alguien realmente, ¿qué sentimiento, ¿no? Cuando te enamoraste y esa persona se enamoró de ti, sientes su amor. Es algo así, es una experiencia como de una inundación, es un sentimiento sobrecogedor. Eso es lo que dice. También el tiempo del verbo ha sido derramado, es un tiempo en el que indica algo que ha ocurrido y que se mantiene, como cuando un valle se inunda de agua y se mantiene inundado. Entonces aquí lo que está diciendo es que ese sentimiento sobrecogedor de ser amado por Dios se mantiene, es continuo. Ese es el sentido aquí. Es continuo ese sentimiento sobrecogedor de ser amado de Él. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Y lo tercero es que podemos ver en sí ese ministerio del Espíritu, que lo tenemos a veces tan descuidado. A veces, sobre todo las iglesias pentecostales, estamos muy pendientes de los milagros y las lenguas, que está bien, ¿no? Pero descuidamos eso que el Espíritu puede hacer en nosotros, de que poder poner en nuestros corazones el gozo, el amor, el perdón, ese carácter de Cristo en nosotros. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Sentir, experimentar el amor de Dios. Estamos viendo esas tres cualidades del Espíritu Santo, esos 3 ministerios del Espíritu Santo, que para hacer que la salvación sea práctica en nuestras vidas, el primero es sentir ese amor de Dios en nosotros, sentirnos amados por Él. El segundo ministerio es entender los misterios de Dios. En Primera de Corintios 2:10 dice lo siguiente. En Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios, los misterios de Dios, dice en el versículo 9:
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de esos misterios de Dios. Hay misterios reservados que Dios lo ha preparado para que lo entendamos los que hemos aceptado al Señor. Y está refiriéndose Pablo aquí a un texto que está en Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Esta profecía ya se dijo que iba a ocurrir en los creyentes. Entonces en el versículo siguiente dice: pero Dios nos la reveló, estos misterios nos los reveló Dios a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Hay un ejemplo en el versículo 11 que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Claro, ¿quién sabe lo que me pasa a mí mejor que yo? Nadie, ¿no? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, o sea, su Espíritu que habita en él. Y misterios, los misterios que aparecen en la Escritura no se refiere a algo así que da miedo de las películas, sino a verdades bíblicas, verdades espirituales que solo se pueden discernir espiritualmente, ni con el microscopio, ni con el telescopio, ni Sheldon Cooper puede saberlo. Bueno, esto es un guiño a los frikis. No se puede saber, ni la ciencia, ni la sabiduría humana puede saber los misterios de Dios. ¿Y cuáles son estos misterios? Bueno, pues que judíos y gentiles serían un mismo pueblo en Cristo, que Dios se haría carne y que moriría por nosotros, que con una muerte tan indigna como la cruz serviría para salvar al mundo. Creer esas cosas que parece locura para los demás. Y es que en Corinto, como estaban muy influenciados por la cultura griega, por el helenismo, por la filosofía, ellos estaban maravillados con sus filósofos griegos, aquellos de hacía 300 años, Platón, Aristóteles, esa filosofía griega. Y aunque se convertían, su cultura influía en ellos. Y cuando vieron llegar a Pablo, el judío, el cateto ese para él, que no era refinado, que hablaba de una forma brusca sobre el Evangelio y la condenación eterna, sobre un Mesías que sería crucificado, que era un escándalo para los judíos porque todo el que es colgado es maldito, y que era una locura para los griegos porque pensaban: un ajusticiado, uno que no pudo salvarse a sí mismo por su muerte indigna, ¿va a salvarme a mí? Era una locura, no había quien se lo creyera. Y también cuando predicaba Pablo, que era una predicación tosca, una predicación directa pero liberadora. Y también la gente que asistía a sus iglesias eran esclavos, mujeres, la gente más baja de la sociedad, los más necesitados. Y por eso los griegos de allí, tan sofisticados con su filosofía griega, decían que aquello no podía ser real, que el Evangelio es una locura. Y esos misterios, el misterio es que Dios, con una locura mayor que la de los hombres, ha decidido ese plan de salvación. Es una locura para el mundo, pero es una liberación para los que creemos. Que alguien que murió en una cruz pueda salvarnos. Que alguien que resucitó al tercer día pueda vencer a la muerte. Que la gente piensa que es locura. Una vez recuerdo un electricista, porque yo era pintor, y me dijo un día, mirándome de arriba abajo, no lo hacía para engañarme, para burlarse de mí, pero se quedaba espantado. Me miraba de arriba abajo y decía: ¿pero tú crees en la Biblia? Y yo le decía: sí, claro. Y me miraba de arriba abajo y decía: increíble. A lo mejor tú estás escuchando la radio y estás pensando lo mismo de mí. Pero mira, yo conozco los misterios de Dios. Los misterios de Dios. El misterio de la piedad. ¿Qué dice el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
Esos son los misterios que está proclamando aquí en Corinto. Y eso solo se puede creer y se puede saber por el Espíritu. De verdad que yo antes, todo esto que estoy hablando, me hubiera reído en su cara del que hablaba así, porque yo no tenía el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Uno de sus ministerios es hacerme descubrir los misterios de Dios. Estamos viendo los 3 ministerios del Espíritu Santo para hacer práctico la salvación que ganó Jesús en nosotros. Uno es sentir su amor como una inundación completa y perpetua. Un sentimiento de ser amado por Él. También de descubrir sus misterios, los misterios que tenía guardados durante siglos. ¡Oh, qué maravilla! Esos misterios espirituales que tanto edifican para poder no seguir nadando en la superficie, no seguir simplemente hablando de fútbol, de mujeres y de trabajo toda la vida. Levantarte, alimentarte, seguir trabajando hasta morir. Y cuando mueres, ¿qué? No, pensar en las cosas eternas y creer en ellas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo, el tercer ministerio que hace el Espíritu Santo para hacer práctica la salvación en nosotros, la salvación que ganó Jesús, es santificarnos. En 2 de Tesalonicenses dice lo siguiente, 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo nos santifica, pero el concepto que la Biblia tiene de santidad quizá no es el que el mundo suele tener. A veces el mundo ve un santo como una persona intachable, sin pecado, que no va ni al lavabo, que tiene un halo de luz ahí arriba, que tiene cara como con los ojos vueltos. No es así. Santo significa apartado para Dios. Santo es sinónimo de cristiano. Pablo en sus escritos, cuando se dirige a las iglesias, les dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. Santo significa apartado para Dios. El más santo de todos, claro, es Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente otro, apartado de todo lo que existe. Y la santidad también requiere, pues eso, ética, ¿no? Apartarte del pecado. Pues el Espíritu Santo lo que consigue, según lo que dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13, es que podamos recibir esa salvación al ser apartados. ¿Apartados de qué? Porque no nos apartamos nosotros, nos aparta Él. Porque nosotros no podemos dejar por nosotros mismos la vida pecaminosa. Sí que es verdad que tú puedes dejar unos vicios que tenías porque tienes autodisciplina, pero ese vacío que te hacía tomar y fumar, ese vacío te sigue y buscarás otra cosa. El problema real no lo tocará. Sí que es cierto, cuando yo me convertí, dejé todo, yo tomaba todo tipo de drogas y lo dejé todo por mí mismo, pero ese vacío seguía allí hasta que el Espíritu no vino y me apartó. Fijaos, ¿sabéis que los utensilios del templo se llamaban utensilios santos? O sea, los vasos, los tenedores, los cuchillos eran santos. ¿Por qué? Porque eran apartados para Dios, para su sacrificio. Y pues, sí, hay 3 tipos de santidad. La santidad inmediata, la cual cuando te conviertes Dios ya te aparta para Él. Pero luego tiene que haber una santidad en un proceso, ¿no? La santidad que es la madurez. Nos vamos santificando día a día.
Y al final habrá una santidad total cuando estemos en su presencia, en su gloria. O sea que hay 3 tipos de santidad. Pero la santidad que vivimos cada día de madurez es apartar cosas, ¿no? Recuerdo cuando yo era un melómano, la música para mí ha sido como un dios. Si algo he tenido bueno en mi pasado ha sido la música. Escuchaba lo mejor que se podía escuchar en aquella época. Jazz, blues, soul. Y escuchaba música de una creatividad increíble. Y luego, después de convertirme, seguía escuchándola. De todos modos, casi todo es instrumental. Yo pensaba, no hay voces, no hay palabras, ¿no? Pero me recordaba a mi pasado. Y la palabra de Dios dice hacer morir a esas cosas del mundo que tienes en ti, ese pasado. Y poco a poco, disciplinándome, fui dejándolo. Ahora solo escucho música clásica, que no me afecta, que no me recuerda a aquellos tiempos. Pues algo así es la santificación. Adán, por ejemplo, cada día que no comía del fruto prohibido era un día de santidad, hasta que cayó. Esa autodisciplina es negarte a ti mismo. Pero esa es la función del Espíritu Santo en nosotros. Santificarnos para llevar a cabo, de una forma práctica, la salvación que ganó Jesús. Y esto es lo que quería compartir. No tengo más que decir. O sea, retomo lo que he dicho, que Jesús habitaría en nosotros, como le dijo a Judas, no el Iscariote, que habitaría el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo. Judas Tadeo, muy bien. Eso no el Iscariote, digo. Judas Tadeo. Le dijo, ¿cómo que te manifestarás a nosotros y al mundo? No, es que vendrás invisible. Sí, vendría invisible, exactamente. Vendría el Padre, el Hijo y el Espíritu el día de Pentecostés. Y a partir de entonces, todo aquel que sigue al Señor, que se convierte, que renuncia a Él mismo y sirve al Señor, recibe ese Espíritu Santo, que es el Consolador, el que está sustituyendo a Jesús, porque Jesús ahora está en los cielos, a la derecha del Padre. Pues hemos visto estos 2 ministerios del Espíritu Santo, que son, primero, sentir, experimentar el amor de Dios en nosotros, que somos amados por Él de una forma sobrecogedora. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. También entender los misterios de Dios, todas esas verdades ocultas que han sido manifestadas en el Evangelio, y hacerlas vivas y no pensar que son locura. Y por último, santificarnos, apartarnos para Él. Y vemos que hay 3 partes de santidad: la posicional, que es en cuanto nos convertimos y ya somos para Él; la que es un proceso, que es la madurez, día a día nos vamos apartando del mal en este mundo; y la total, que será cuando estemos con Él y el pecado ya no exista. Y eso que es lo que quería compartir con vosotros. Bendiciones. Miguel, muchas gracias por abrir tu corazón tan sinceramente, con tanta autoridad, y guiado por el Señor, por el amor y el poder de Dios. Gracias. Bueno, escucha, hasta la próxima. Gracias.